Palabra viva. Y amén. Le damos el aplauso a Jesús. Y la radio y la televisión también, las redes sociales también. En el nombre de Jesús, a mis amados acá. Gusto verles. Amén. ¿Listos para la palabra, mis amados? Se me pasó decirles que en noviembre es la fiesta del Espíritu Santo. Eso no podemos nosotros dejarlo nunca. Espíritu Santo siempre será. Venga conmigo el libro del profeta Isaías. Si usted tiene una Biblia dispuesta, ábrala. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a seguir instruyendo sobre un punto de las Escrituras que nos debe llamar la atención, porque es algo que todos estamos expuestos. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús vamos a exponer tu palabra. Rogamos que nos des la gracia y la sabiduría para exponerla. Señor, me encargaré de llevarla a los oídos de mis hermanos, pero te ruego que el Espíritu Santo la lleve al corazón, Señor. Nadie es suficiente para eso, solamente tu Espíritu Santo. Señor, por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados. Hemos leído este texto ya 3 veces hoy y hemos estado hablando de una de las cualidades de la sabiduría, y es que el que es sabio sabe escuchar consejo. La Biblia dice: aconseja al sabio y te amará, mas si aconseja al necio te aborrecerá. Es algo como que uno dice, debiera ser al revés. El necio necesita consejo, pero hay un problema con el necio, y que el necio no oye consejo. Claro, eso no pasa aquí, gracias al Señor. Pero el Señor ha estado instruyéndonos sobre lo que es la sabiduría según Dios, porque hay una sabiduría según la Biblia, según Santiago capítulo 3, habla de que hay una sabiduría que es celestial, una animal, una diabólica, una terrenal. Y nosotros tenemos que reconocer que estamos expuestos a usar esa sabiduría conforme a nuestras realidades. Hay momentos que uno actúa de una manera instintiva, como las bestias del campo trabajan por instintos. Nosotros usamos la capacidad terrenal para lo terrenal, pero hay una sabiduría que no es compatible con lo terrenal, que es más allá de lo terrenal. Donde lo terrenal se limita, entra lo divino, la sabiduría del cielo. Vamos a mirar en la Biblia hoy cómo un consejo puede desviarte de un diseño eterno. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Vaya a Primera de Reyes capítulo 13. Vamos a leer un texto que posiblemente algunos lo hayan visto, pero hoy lo vamos a mirar desde otra óptica. Primera de Reyes capítulo 13. Lo tenemos que leer entero, son 20 y tantos versículos, hasta el 26. ¿Llegó? Dice: he aquí que un varón de Dios, ¿cómo era un varón de Dios? Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Primera de Reyes 13:3, allá arriba. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de aquel varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle, en otra palabra, atrápenlo. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios
y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios, estoy leyendo versículo 6, oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regrese por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Escuche ahora esto. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme un asno. Y ellos les ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé contigo, agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, oiga esto, mintiéndole. Esta palabra es fuerte. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová. El 20, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león me perdí. Y el león en el camino yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Vamos a pararlo ahí. ¿Usted entendió bien este contexto? ¿Usted sabía que este varón de Dios, llamado el profeta de Betel, fue enviado por Dios para confrontar el pecado de la casa de Jeroboam? Jeroboam fue uno de los reyes que tuvo al frente de las 10 tribus de Israel en la dispersión, cuando se dividieron los dos reinos en el tema en la división del reino de Salomón. Roboam, súper, hiper, mega malo, pero Jeroboam fue aún más perverso. Levantó varios ídolos de oro, varias estatuas, y por congraciarse con el pueblo, sedujo al pueblo, lo que decía el siervo anoche. Cuando el gobernante de un pueblo se tuerce, el pueblo también
es tendente a torcerse también. Y literalmente eso estaba pasando en Israel, pero Dios levantó un profeta con la señal de quebrantar todo lo que fuera abominación al Señor. Y Dios le dio un mandato al profeta: ve, confronta, corrige, muestra mi poder y mi señal, pero tendrás limitantes para hacer lo que yo quiero que hagas. No vas a comer, no vas a beber, no vas a posar en ningún lugar hasta que cumplas lo que yo te he pedido que cumplas. Y lo hizo tal. El rey incluso le hizo una propuesta, porque el rey, cuando escuchó la sentencia, quiso como juzgarle y reprenderle. Y cuando intentaron prenderle, la mano de Dios vino sobre el rey, confrontó al rey, se le secó la diestra. Entonces él por temor clamó al profeta: ay, por favor, ora a Dios que tenga misericordia de mí. Dios lo hizo otra vez, le restauró la mano al rey. El rey quiso congraciarse, dijo: ven, come conmigo, te voy a dar un presente, quédate en mi casa, come conmigo, bebe conmigo, yo te voy a honrar. Y el profeta le dijo: no tengo palabra, ni mandamiento, ni permiso de Dios de hacerlo. No debo comer, no debo beber, no debo sentarme en mesa de nadie, porque por mandato de Jehová no lo puedo hacer. Se oyó, se corrió la fama de este profeta y llegó a los oídos de un profeta viejo. Ay, papá. El profeta viejo, cuando oyó los portentos y prodigios, dijo: me gustaría saber dónde está este varón. Le dijeron dónde estaba, ya corrió. Y corrió con una motivación engañosa. Y esto es donde está el tema de hoy. Amado, hay que tener súper, hiper, mega cuidado con los consejos. La falsa espiritualidad también. Porque así, miren, el tomar el nombre de Dios en vano es uno de los pecados que más se está cometiendo en este tiempo. El decir Dios me dijo cuando Dios no te ha dicho nada, eso es súper delicado, hermano. Decir Dios me dijo, hermano, si usted tiene una inquietud, que puede ser que haya sido Dios, no, tengo una inquietud en mi espíritu, pero yo no puedo decir Dios me dijo si Dios no te ha dicho nada. Porque entonces eso te constituye a ti en una persona de reputación dudosa, porque tú estás comprometiendo el nombre del Señor. El Dios me dijo es uno de los vicios que tiene la iglesia en este tiempo. Y cuando digo un vicio, no es que Dios no habla, Dios sí habla. Pero cuando Dios habla, Dios se alinea a sí mismo. Dios no comete errores como nosotros. Dios no se equivoca. Este profeta mentiroso que escuchó la fama del profeta que Dios estaba usando, corrió a él con palabra engañosa. Y dice el versículo 18, mintiéndole. Le dijo: un ángel del Señor se me ha aparecido y me ha dicho. Ay, hermano, usted sabe la cantidad de gente que está usando el don profético o la manipulación profética para seducir personas. Las redes sociales están plagadas de eso. Cuando digo plagadas, es que es una plaga, literal. Una plaga es cuando algo ya abunda y satura y molesta. Ustedes saben que las palomas son hermosas, ¿verdad que sí? Pero usted sabía que las palomas también se constituyen en plagas. Cuando llega un momento que se aglomeran a un nivel que no hay manera de controlarla, la producción, todos los daños, todas las faltas de higiene que producen se constituyen en plagas, y las palomas son hermosas. Eso está pasando en las redes. Eso pasa en muchos lugares. E incluso hay creyentes que viven cazando eso. Y eso es delicado. Cuando Dios quiere hablarte, Dios te va a hablar, hermano, por boca hasta de un impío te puede hablar Dios. Cuando Dios quiere hablarte, va a usar a quien Él quiere hablarte. Pero no ande cazando profecías. Y usted dirá: pastor, eso es ponerle bozal a las ovejas. Si usted lo quiere interpretar así, amén, interprételo como usted quiera. Pero le puedo decir que los pastores tenemos doble responsabilidad. Debo instruir a la iglesia y debo alertar a la iglesia de los tiempos. Y es triste decirlo, que públicamente tenga que decir que muchas veces le hacen más caso a los de afuera que a los de adentro. Porque el profeta tal o la profetisa tal me dijo: oye, pero tú no sabes qué pata puso ese huevo. Tú no sabes ni cómo vive. Y hoy día hay una tendencia a endulzar el oído. Nosotros no somos el azúcar del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal, cuando abunda, la gente la escupe. Y hoy día lo que queremos ser es azúcar, melaza o melaos, de manera tal que todo el que nos escuche se sienta que le endulzamos el oído. Amado, tristemente vamos a tener que decir verdades proféticas. Los hombres irán de mal en peor.
Necesitamos escudriñar los tiempos y escudriñar los espíritus en los cuales nos están hablando, porque por muchas motivaciones hay quienes les interesa a ganar adepto, y hay una de las maneras más útiles en las redes sociales. Aquí no lo usamos ni la usaremos, y es darle like y suscríbete. Hay una motivación incorrecta. ¿Cuál es la motivación? Es ganarte como adepto para ganar un view y ganar un like y ganar un punto en YouTube o en las redes sociales y monetizar las redes sociales. No estoy satanizando las redes sociales, pero sí hay un mal uso que se le da. Y penosamente los creyentes no sabemos sopesar lo que oímos y creemos cualquier tontería que se nos diga en las redes. Y cuando digo tontería es porque hay cosas que no tienen sustento bíblico ni asidero bíblico. Simplemente alguien se comió un moro de habichuela negra anoche y le cayó mal, tuvo un sueño y ese sueño ya Dios me habló. Amado, yo creo que Dios habla por sueños. Yo creo en la voz profética, pero creo que Dios se alinea a sí mismo a su palabra. Creo que el Dios que establece la verdad profética se alinea a sí mismo a su palabra, y Él mismo se encargará de mostrar si su palabra es verdad o es mentira. Error que cometió el profeta joven aquí, ¿sabe cuál fue? No consultó al Señor. Amado, cuando usted le hablan de un llamado de Dios, usted puede tener un llamado de Dios, y yo creo que hay gente que lo tiene. Pero una cosa es tener el llamado, otra cosa es el cumplimiento del llamado. Porque Dios te puede llamar hoy, domingo 19 de julio, y cumplirlo en febrero del año 2030. Porque una cosa es la palabra profética, otra cosa es el cumplimiento profético. ¿Qué error cometió el joven profeta aquí? No consultó a Dios. Oyó un profeta que se autocalificó profeta, y no es que no lo era, pero era un profeta que ya estaba desfasado. Hay gente que ya pasó a la mentalidad de odres viejos, y los odres nuevos que Dios está levantando ahora lo quieren frenar y lo quieren drenar. ¿Cómo lo harían? Desviándolo del camino, desenfocándolo. Un mal consejo lo desvía, un mal consejo lo desenfoca, un mal consejo le quita el enfoque, y cuando vienes a ver, esa persona ha perdido su tiempo y su enfoque del diseño eterno. Y hay muchas personas que lo han perdido por oír un mal consejo, y también por no saber esperar el tiempo. El tiempo y el fuego prueban todas las cosas. El profeta viejo se aprovechó de la inocencia del profeta tierno, el profeta joven, y se dejó arrastrar. Amado, tenemos que tener mucho cuidado quién nos está arrastrando. O me está arrastrando a ser un adepto del profeta, porque eso es otro tema. Hay gente que sigue gente porque son adeptos, para no decir adictos, que se podría decir adictos también, porque están más pendientes de lo que dice él que lo que dice la escritura. Y da pena decirlo así, hermano, da pena decirlo así, pero hay que decirlo no hay otra forma de decirlo. Da pena que lamentablemente la ignorancia bíblica nos lleve a nosotros a idolatrar personas, a caerle atrás a personas y a decir lo que la persona dijo, eso lo dijo Dios. Amado, lo que Dios dijo está aquí. Y si se confirma por boca de un profeta, tiene que confirmarse aquí también. Dios no va a violentar sus principios. Yo creo en la palabra profética, pero creo en el orden profético también. Y si creo en el orden profético, debe escudriñar las escrituras. ¿Dónde cometió el profeta joven el error? Dio prioridad a la palabra de un hombre antes que la prioridad a la palabra de Dios. Le dio prioridad a la palabra del hombre y ignoró la palabra de Dios. Primer error que muchos cometemos. Segundo, el profeta falló en dejarse convencer por una conveniencia y una hospitalidad momentánea. Muchas veces la propuesta de hacernos sentir cómodos nos gusta a todos. Pero amados, poca gente les gusta oír: así te dice el Señor, te quitaré el sueño por 3 días para que vigiles. Nadie dice amén. Pero ¿sabe lo que todo el mundo quiere que le digan? Así te dice el Señor, te veo en una casa con un Mercedes-Benz del año, una Maybach del año 2027, en una casa con un helipuerto encima, y te veo manejando millones de dólares que vienen del norte, del este y del oeste hacia la cuenta de los santos de Dios. Todo el mundo dice amén, gloria a Dios, aleluya, santo.
¿Por qué? Porque eso es lo que apela al hombre. Si lo confronta, nadie dice amén. Entonces la iglesia está muy entretenida en que le endulcen el oído. El consejo debe filtrarse a la luz de las escrituras. Amado, todo hombre de Dios o toda mujer de Dios que ha recibido un llamado, que se prepara a pagar precio. No hay verdad en llamado de honra sin precio a pagar. No hay verdad de Canaán sin Egipto y sin desierto. No hay verdad de que hay un Canaán y que no hay que pasar un desierto. Y hay otra verdad más fuerte del desierto. No todo el mundo sale del desierto. Hay quienes mueren en el desierto. Salir de Egipto no significa que llegué a Canaán. Hay quienes mueren en el desierto, no dan el grado. Y cuando llega la prueba de prueba, patica, ¿para qué te tengo? Avergüenzan el testimonio, avergüenzan el evangelio y sueltan. ¿Por qué? Porque no resisten la formación. El desierto, lo explicaba el siervo anoche, es una verdad irrefutable para todo el creyente. Todo el que Dios llama, Dios le va a meter en desierto 011. ¿Para qué? Para que aprenda la lección de vida cristiana que se llama: por fe el justo vivirá. El desierto te enseña a depender de Dios, a ser Cristo dependiente, a creer que Dios es suficiente para sustentarte, para suplirte, para cuidarte, para pelear por ti, para defenderte, para suplirte, para levantarte y para estar contigo en el día de la prueba. Dios es fiel. Cuando todos se van, Dios permanece. Ese es el desierto. Cuando nadie te llama, Dios te llama. Cuando nadie te busca, Dios te busca. Cuando nadie quiere darte algo, Dios te levanta. Ese es el desierto. Cuando tú pasas esa escuela del desierto, entonces Dios dice: pasó la prueba, Canaán te espera con los brazos abiertos. Pero cuidado, en Canaán hay dioses también. En Canaán hay dioses también. El profeta no consultó a Dios y se dejó arrastrar por una inducción, por una seducción profética que le ofrecía comodidad. Esa palabra está muy atrayente en este tiempo. La gente quiere estar muy cómodo. Yo quiero decirte algo que no te va a gustar, pero te lo tengo que decir. El llamado te va a incomodar. El llamado te va a incomodar. Si el llamado no te incomoda, yo dudo que tenga llamado. Porque el llamado es como una espina que te clava y te punza. Y te demanda superar lo deficiente cada día. Y te demanda crecer de gloria en gloria. Y te demanda rebasar lo deficiente y quedar atrás y superarlo y crecer en Dios. Por eso el llamado es como una espina que duele también. Nadie quiere oír eso. Todo el mundo quiere oír que Dios te va a sacar de Egipto, te va a cruzar en el desierto en un helicóptero, te va a dejar allá en la tierra prometida, en la calle abundancia, esquina prosperidad. El engañador que se prestó aquí, el profeta viejo, Dios lo utilizó para probar la firmeza del carácter del profeta nuevo. Dios puede usar muchas veces al tentador para ver si nuestra firmeza está definida en Dios. Dios puede usar un profeta viejo para ver si nuestra firmeza está convencida de que tenemos claridad de un llamado de Dios, de una agenda divina que tengo que cumplir, aunque no le guste a los hombres. El profeta viejo fue usado como un instrumento para probar el carácter. El profeta joven tenía unción y tenía gracia, pero tenía debilidad de carácter. Amados, una de las cosas que la gente no quiere oír es que le digan que no, y Dios sabe decir que no. Los hombres de Dios tenemos que aprender a decir que no. Cuando el pastor anoche leía la historia de Nehemías, Nehemías enfrentó 3 espíritus, a Tobías, a Sanbalat y a Gesén el árabe. Son 3 espíritus. Y en una ocasión quisieron seducirle de que dejara de hacer la obra que estaba haciendo. Y le propusieron incluso que se uniera a ellos y ellos unirse al con tal de desviarlo de hacer la obra. Y en un momento hasta le amenazaron al profeta. Y el profeta se empantalonó y dijo: un hombre como yo ha de huir. No voy a huir. Yo tengo una convicción de que Dios me trajo aquí a restaurar los muros de Jerusalén. Y no voy a renunciar hasta que no termine la obra que tengo que hacerle al Señor. Y lo hizo. Y Dios estuvo con él. Dios ama la firmeza de carácter. Por eso el hombre de doble ánimo, Dios lo considera como una persona que no puede recibir nada. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante. Hermano, nosotros logramos anoche darle a Dios la ofrenda número 19.
Son 19 años recibiendo de todo tipo de vituperios, de improperios, de improperios, de insultos, de ataques, de todo lo que usted se puede imaginar. Pero hasta aquí nos ha traído el Señor y no hemos renunciado y no vamos a renunciar. Seguiremos creyendo que Dios hará cosas grandes en esta ciudad. Lo ha hecho, lo está haciendo, lo hará. Y bendigo a Dios por la juventud, porque le decía incluso el pastor Edward hoy, mirando la alabanza, le decía: mira la generación de relevo ahí arriba. Si no le damos lugar a ellos, ¿quién nos va a relevar a nosotros? Si ellos no toman su posición en la casa, ¿quién va a tomar nuestro lugar? No somos eternos en este cuerpo, somos transitorios. Tenemos una edad de caducidad. Tenemos que levantar discípulos. Tenemos que levantar hombres y mujeres que estén convencidos de que sus padres corrieron esta carrera y no fueron pusilánimes. No fueron gente que se escondieron a la hora de la verdad. Anoche Dios nos dio una palabra muy confrontadora y también de mucho compromiso a la iglesia de Jesucristo. Tenemos que defender esa verdad. Tenemos que defender esa verdad. Pero no con cacerolazos allá afuera ni con banderolas, sino con una convicción de que el Dios que comenzó una obra aquí hace 19 años la está perfeccionando. Dios sigue salvando, Dios sigue alineando, Dios sigue levantando, Dios sigue añadiendo y Dios seguirá añadiendo hasta lograr en Bonao una transformación espiritual, social y económica también. Pero por la fe de un pueblo que lo ha creído, Jehová puede salvar con muchos y con pocos. Pero usted sabe la cantidad de consejos que hemos oído nosotros. Usted sabe la cantidad de personas que nos han hablado a nosotros y nos han hecho creer como que estamos perdiendo el tiempo. Déjame decirte algo: moriremos como el jabón hasta el último instante limpiando. Moriremos como la vela hasta el último instante alumbrando. Nosotros no vamos a claudicar. Estamos convencidos de que Jehová es Dios. Los profetas viejos con nosotros no podrán prosperar mucho en ese sentido, porque estamos convencidos. Y mover a un hombre convencido es un tema serio. Nosotros estamos convencidos, hermano. Que otros no lo estén, son asunto de ellos. Los respetamos. Pero el justo por la fe vivirá. Pero no solamente por la fe vivirá, sino que por la fe trastornará la ciudad, por la fe conquistará, por la fe verá la gloria de Dios, por la fe verá a Dios obrar, por la fe verá que Dios hará cosas que no eran humanamente posibles. ¿Cómo usted me explica a mí que en Bonao hayan 12 estaciones de radio siendo una provincia pequeñita? No la hay en San Francisco de Macorís, no la hay aún en La Vega, no la hay en muchas provincias del país. Solamente la Romana nos supera a nosotros y Santo Domingo, obviamente por ser la metrópolis, por ser la ciudad más grande. Pero Bonao es un pedacito de tierra y tiene varias emisoras cristianas y tiene un canal cristiano. Y Dios está abriendo focos de bendición, está abriendo pozos de bendición. Y va a seguir abriendo pozos de bendición, porque donde la semilla del reino germina habrá frutos. Se levantarán hombres y mujeres para levantar el estandarte de la verdad de Jesucristo. Entonces, no podemos estar perdiendo tiempo yendo profetas viejos. Los amaremos, los respetaremos, pero no le tendremos mucho en el tapete el consejo, porque hay consejos que desvían. Y si les contara en los años que tengo acá en el frente, oyendo, viendo, ay hermanos, cuántas cosas hemos oído. Cosas que uno no la puede ni decir, porque quizás uno dirá, pero del mismo pueblo de Dios, sí, hermanos. Del mismo pueblo de Dios hay gente que son, como decía el pastor Francia anoche, o el pastor Carlos decía algo anoche, yo me reía mucho porque yo lo miraba en lo espiritual. Cuando había un mover en la noche del espíritu, había un fuego del espíritu, y Carlos miraba a los bomberos y decía: los bomberos no podrán apagar. Ay, hermano, pero hay bomberos espirituales. Hay bomberos espirituales. Hay bomberos espirituales que están esperando que tú digas gloria a Dios, aleluya, para decirte: Dios no está sordo. Hay bomberos espirituales que están esperando que tú digas gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que tanto gloria a Dios, aleluya? Mano, pues mire, que le moleste al diablo, pero dígale gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A quién daremos gloria? No daremos gloria a ningún otro. Solamente Él merece la gloria. No podemos dejarnos apagar el fuego por alguien que está apagado ya. No, que se vaya con su música a otro lado. El fuego está encendido y nadie lo podrá apagar.
Nadie lo podrá pagar. Habrá fuego en el altar, habrá fuego en la ciudad, se encenderá bonao por las 4 esquinas. Porque hay un vino nuevo derramado en el corazón de un pueblo que ha dicho: no claudicaremos, Jehová es Dios en Bonao. No vamos a claudicar. Que muchos no lo crean, up to them, eso es asunto de ellos. Pero hay un pueblo que lo ha creído, y Jehová puede salvar con muchos y con pocos también. El Señor usó al profeta viejo como para probar el carácter y la firmeza del profeta joven. Puede ser que Dios quiera también probar el tuyo y te vengan consejitos diaboliquísimos. Diaboliquísimos. Y Dios lo permite a ver qué tú haces. La fidelidad se prueba en ausencia. Yo no necesito serle fiel a mi esposa si ella está presente. Yo tengo que serle fiel cuando ella no está presente. La fidelidad se prueba cuando usted está solo, cuando usted está en casa, cuando usted está en el vecindario, cuando usted está en la comunidad. Ahí usted prueba que usted es fiel al Dios que lo llamó y que usted tiene un carácter firme y definido, que usted no compromete la verdad con nadie por agradar a gente. Se equivocó. Los hombres hoy te dicen Hosana, Hosana, y mañana te dicen crucifícalo, crucifícalo. Eso es el hombre. El profeta viejo lo engañó porque le vendió una apariencia y el profeta joven no consultó. Dígale a alguien: no te dejes engañar. No te dejes engañar. ¿Qué consecuencias le trajo al profeta joven esta desobediencia? Muerte. Muerte. Muy posible Dios tenía planes con este joven muy elevados, muy extensos, pero hizo caso a un profeta viejo. El profeta viejo le tronchó el camino. Amados, no. Que nada tronche tu camino. Muy por el contrario, que Dios abra puertas para ti, para que sigas creciendo y dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Oye el consejo y evalúalo. Si te desvía del diseño de... No, I'm sorry, lo siento. Posiblemente andamos nosotros buscando como lo hizo Natanael, meternos bajo una higuera que nos dé sombra y que nos acomode. Yo recuerdo cuando salí del concilio en el año 2003, nosotros fuimos conciliares por 7 años. 7 años que los puedo llamar bíblicamente los 7 años de la vaca flaca. Pasamos de todo, como usted no se imagina. Cuando salimos del concilio, muchas personas aquí hasta se burlaron de nosotros y nos dijeron: le doy 6 meses para que cierren. De eso hace 23 años. Ha pasado muchos 6 meses, ¿verdad? Ha pasado muchos 6 meses, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque creen que la bendición está debajo de un concilio. La bendición no está debajo de un concilio. La bendición está debajo del Altísimo. Bajo el abrigo del Altísimo que está la bendición. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No salimos por división, no salimos por contienda. Salimos porque había un diseño de Dios que no se podía cumplir bajo una estructura de hombres. Salimos en amor, en armonía, y hemos tenido una relación hermosa después en el tiempo. Los primeros meses fueron bien incómodos para nosotros porque fuimos perseguidos, porque fuimos acusados, porque fuimos injuriados, pero guardamos silencio hasta que el Dios de justicia hizo resplandecer su verdad. Y después del tiempo nos unió, nos permitió compartir la mesa, hasta me permitió a mí predicar en una de sus iglesias en Miami. Porque no salimos por disensión, no salimos por división, salimos por un diseño eterno. Dios tenía un diseño con este profeta, pero lo obstaculizó un profeta viejo. Tenga cuidado con el diseño que Dios tiene para usted. Que nadie lo obstaculice en el nombre de Jesús. Si Dios te habla por boca de un profeta, dile al Señor: Señor, confírmame por otra boca. Yo no voy a tomar ninguna decisión hasta que tú no me hables. No tomemos decisiones alocadas, hermanos, porque muchas veces las hacemos y pagamos el precio por habernos acelerado al tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Ciertamente Dios te ha llamado, ciertamente Dios te está capacitando, ciertamente Dios te enviará. Cuando fuere tiempo, Dios lo hará. Pero no fuera de tiempo, porque la palabra en su tiempo, cuán buena es. Amén. ¿Se dio cuenta cómo un consejo puede desviar el diseño? ¿Cómo murió el profeta joven? Un león lo mató. ¿Y sabe quién lo enterró? El profeta viejo. Pues lo enterró. Ay, pobre hombre.
Después que lo engañó, le dijo: desobedeciste a Jehová, hiciste lo que no debiste hacer. Y lo engañó. Usted dirá: pero ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Sí, ¿por qué? Porque en las humanas interpretaciones, por ejemplo, cuando uno ve que una persona está siendo muy usada o más usada, entramos en los rangos comparativos. Hermanos, no se compare. Honre a Dios donde Dios lo ha puesto. Fluya ahí. Dele el 10, dele el 30, dele el 50, dele el 60. Y gócese con el que le está dando el 100 al Señor. Bendigámosle y démosle gloria, porque se están abriendo puentes y pozos más grandes. Ya en Santo Domingo está el templo más grande de Latinoamérica, se abrió en Santo Domingo. Hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos representan ahora mismo la comunidad evangélica más grande a nivel nacional. 7,000 personas en un templo. Todavía no lo tienen lleno, pero oramos a Dios que lo llenen en el nombre de Jesús. Porque si se llena para un juego de Licey y Águila, que se llene para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Claro que sí. Oremos por ellos, bendigámosle, oremos que Dios los guarde de escándalos, porque ustedes saben que hay una persecución sutil al evangelio. Mediática hay una persecución sutil. A los hombres y mujeres que están rompiendo estructuras le están dando seguimiento. Y no dude usted que pronto a esta iglesia también le pongan los ojos. Porque, hermanos, toda obra de excelencia provoca la envidia de su entorno. Lo dice Eclesiastés. Provoca envidia. Están haciendo algo que no se había visto en el Caribe entero. No se había visto un templo así. Entonces vienen los profetas viejos a conjeturar. Mano, al que Dios se lo dio, que Dios mismo se lo bendiga. Oremos por ello, que Dios le dé sabiduría para administrarlo. Que Dios le dé sabiduría y humildad para no gloriarse de nada. Porque un templo grande es una mayor responsabilidad. No es lo mismo, no es igual manejar un taxi de 5 que manejar un autobús de 60. ¿Quién usted tiene mayor responsabilidad? El de 60 tiene más, porque tiene 60 personas en su guía. Entonces no es lo mismo. Cuidado. En la Biblia hay un momento donde Pedro le da un consejo a Jesús. Venga conmigo a la Biblia. Mateo capítulo 6. Mateo 16. Oiga, Pedro se constituyó en consejero de Jesús. Yo no sé si usted sabía que Pedro estudió consejería. Yo no sé en qué universidad, porque dice que Pedro no sabía ni leer. Mateo capítulo 16, de 21 al 23, hay un pasaje interesante. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿A quiénes les declaraba? Me gusta mucho eso. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Algo que uno como que no lo entiende. ¿Cómo es posible que sufra de los mismos sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día? 22. Entonces Pedrito, tomándolo aparte, Pedrito lo tomó aparte. Señor, ven acá, quiero hablar contigo. Lo sacó del grupo. ¿Ustedes se imaginan a Pedro? Ven acá, siervo, mire. Empezó a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Oiga, Pedro le está dando un consejo a Jesús. Pregunta: ¿era bueno o era malo el consejo? Depende cómo usted lo enfoque. Si nos vamos a lo natural, parecía muy bueno el consejo. Señor, quédate bien. Tú no tienes que pasar ese trabajo. Déjale ese trabajo a otro. Pedro dándole un consejito a Jesús. Pero él, oigan lo que hizo el Señor. Yo me imagino la sorpresa de Pedro. Yo leí este texto y me he reído solo varias veces. Porque Pedro cree que le está dando un consejazo a Jesús. Pedro cree que se está ganando los puntos con Jesús. Pedro dice 10 de 10, como dice Gabriela. 10 de 10. Señor, mira, no permita que te pase eso, Señor. Tú sabes, tú eres el Señor. No permita que se pase. Y Jesús se le sacude. Dice, volviéndose dijo: Pedro, quítate delante de mí,
Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba pensando tal cual como hombre: Señor, que esto no te pase a ti. Señor, vas a sufrir mucho. Señor, me duele ver los latigazos que te van a dar. Señor, me duele pensar que te van a crucificar. Señor, me duele pensar que tú vas a morir. Señor, que eso no te acontezca. Y Jesús se le dice: Pedro, quítate delante de mí. Tú estás pensando como un hombre natural cualquiera. Yo estoy pensando que hay un diseño eterno y yo tengo que pagar por este diseño eterno. Tengo que cumplir con la palabra de mi Padre. Tengo que pagar la deuda de la humanidad. Y si yo no lo hago, nadie lo podrá hacer, porque yo soy el único que puede hacerlo. Tengo que hacerlo. Pedro, quítate delante de mí. Amados, hay diseños que Dios ha diseñado para todos nosotros, en los cuales tenemos que caminar y los cuales tendrán un precio a pagar. Se fueron los amenes. No se crean que las cosas van a llegar a usted por iDrop, o que le van a llegar a usted por web transfer, o porque le van a llegar a usted por email, o le van a llegar a usted por WhatsApp. No, hay cosas que hay que pagar un precio para que lleguen. Hay muchas rodillas que doblar, hay muchas páginas izquierdas que tirar, hay muchas cosas que hay que decirle: no es mi tiempo, no puedo, no debo, no conviene, no edifica. Y tenemos que saber decir que no. Lo que Pedro le propuso a Jesús, cualquiera diría en lo natural: oye, pero Pedro quería ayudarlo. Sin embargo, Jesús le dice: apártate delante de mí. ¿Cómo le dijo? Oye, a nadie le gustaría que le digan así. Satanás. O sea, Pedro, tu consejo parece bueno, pero le estás prestando la boca al enemigo. Tú estás quitando los ojos del diseño de Dios para tomar el diseño de los hombres. ¿Cuál es el diseño del hombre? La comodidad. O sea, no hay que pagar el precio. Eso se ha quitado de los púlpitos, ¿no? Como que no hay que pagar el precio. Amado, quien le dijo eso a usted le mintió. La salvación es gratis por gracia, porque Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Pero el crecimiento en Dios cuesta un precio. El crecimiento en Dios cuesta un precio. Hay que orar, hay que congregarse, hay que leer las escrituras, hay que ser discipulado, hay que ser instruido. Hay que pagar un precio si queremos crecer en Dios. ¿O acaso usted cree que los que tenemos hijos aquí, que ya son grandecitos, algunos menores, algunos mayores, no han costado un precio? Cuidar un embarazo 9 meses. La mujer cuidando su embarazo ahí 9 meses. Después el parto. Después los primeros días. Después los primeros trasnoches. Dicen que los padres retoman el sueño natural. Escuchen esto los papás que tienen niños pequeños. Dicen que los padres retoman su sueño natural 6 años después. Toman su ritmo de sueño natural. Los primeros 6 años son 6 años los padres pagando el precio para cuidar a sus hijos. Pues usted cree que criar un muchacho es simplemente lo parí y ya. No, son muchos los trasnoches. Los jovencitos aquí, óiganlo bien, son muchos los trasnoches que hay que coger. ¿Usted cree que ha sido fácil llevarlo hasta donde ustedes están? Carlito, ha sido fácil, no ha costado. Todavía sigue costando. Yo sé lo que está pasando, Carlos, yo sé lo que está pasando. Yo estoy al tanto. Cuesta. Y después que suben al nivel de universidad. Pero escuchen las mujeres, antes del mister, el máster primero. A las mujeres. A los varones, el máster, y seguir orando para que Dios revele quién es. Porque literalmente es una decisión que conlleva mucho peso. No se lleven de las apariencias. Necesitamos peso de Dios, consejo de Dios. Cuesta. Pedro le quiso quitar los ojos a Jesús del precio a pagar por la redención. Jesús tenía que pagar por ti y por mí, porque si no hubiese pagado, tú y yo no estuviéramos aquí hoy. Gloria sean dadas a Dios por Jesucristo, quien pagó mi deuda con el Padre. Gloria sean dadas a Dios por Jesucristo, que me redimió de mis pecados con su sangre. Gloria sean dadas a Dios por Jesucristo, que presenta mi vida al Padre como justa, cuando el único justo es Él. Yo no, Él es el justo.
Él va delante de mí presentando su vida en garantía por mí. Mis pecados son muchos y flacos soy, pero Él es fiel y santo y perfecto. Y Él está delante del Padre intercediendo por nosotros. Presenta su vida en garantía. Señor, Él es débil y flaco y pecador ciertamente, pero yo morí por Él y lo redimí con mi sangre. Le di mi espíritu para que sea también heredero de salvación juntamente acá. Vivirá con nosotros en la gloria eterna. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Gloria al Señor por Jesucristo. Pero Pedro le dio un consejo. ¿Qué hubiese pasado si Jesús compra ese consejo? No hubiera redención. No hubiera redención. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos recibido la determinación de servir a Dios? No estuviéramos en el ministerio. No estuviéramos en la casa de Dios sirviéndole. Porque los consejos vinieron. Ay, pero es que no es tan fácil. Es que mira, ciertamente no es tan fácil. Pero lo mejor de todo esto en Dios es que Dios mismo nos ayuda. Tú sabes lo bueno que tú estás en un salón de clase y que el maestro te diga, yo te voy a ayudar. Tú solamente ponle el nombre al temario que yo te voy a ir dictando. Déjate guiar de mí. Cuando cometas un chip te hace cuando te equivocas, borra. Ponle bien. Cualquiera así pasa. Amén. Nosotros pasaremos a las moradas eternas con el Padre, porque Jesucristo es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro asesor, nuestro guardador, el que nos guía y nos guiará aún más allá de la muerte. Pongamos una cara de salvación en el nombre de Jesús. Yo sé que muchos tienen sueños, yo sé que muchos están cansados todavía. Yo también estoy cansado, yo también tengo la misma resaca que usted. Pero también voy a terminar este culto con gozo. Y le aseguro que a las 3 estaré viendo el juego de España y Argentina. Hoy se define. ¡Olé! ¡Ay! ¡Ay! Canté. Pues, ¿qué le digo? ¡Ay! La madre patria. No, miren, hoy es un juego espectacular. Es bueno que ustedes después del culto coman, duerman la siesta temprano. En las 3 pongan el juego. Vamos a ver. Los españoles. No, es que Argentina es una potencia también. Y por Messi, por el continente. Tengo muchos amigos en España también. En Argentina también. Vamos a terminar este tiempo. Venga conmigo al libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a ver algo interesante aquí. Y aquí vamos a cerrar. Mateo 13. ¿Alguien está entendiendo la importancia de un consejo? Escudriña el consejo, pesa el consejo, valora el consejo, retén el consejo, consulta el consejo. No tome decisión a priori, no te afanes por irte tan rápido, espera. Mateo capítulo 13, 36 al 43. Aquí hay una parábola que me dejó pensando y por eso quiero compartirla con ustedes. Mateo 13, 36 al 43. Los estudiosos de la parábola, vamos a ver. Okay. Jesús hace aquí una definición de la parábola que está en el versículo 24. Si ustedes pudieran venir al 24 hasta el 30. Y después vamos al 36 al 42. O al 43, dice, 24, Mateo 13, 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, ¿vino quién? Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La explicación de la parábola, versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús, ¿dónde? En la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Una parábola fuerte: trigo y cizaña. ¿Ha oído usted la expresión sembrar cizaña? Es tan fácil sembrar cizaña. Es tan fácil decir un comentario que disponga a otro con alguien por una palabra descompuesta o por una percepción personal de alguien. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Otra vez, el consejo: retener el consejo, cuidar lo que oigo, cuidar lo que repito, cuidar a lo que le doy cabida, porque puede ser que yo esté oyendo a una gente que tenga otra intención, y la intención sea dañar mi corazón. ¿Me comunico? Hay quienes se indisponen gratuitamente. Por ejemplo, los que hemos sido malos en matemáticas. Yo no sé si usted era bueno en matemáticas. Ah, qué bueno, los que eran buenos en matemáticas. Pero los que eran malos en matemáticas, cuando decían, tocaba matemática 011, cálculo, matemática financiera, álgebra, ellos diciendo: es facilísimo. Pero los que no éramos muy buenos en esos números, cuenta la historia de un estudiante que iba para la universidad. En su primer día de clase iba con su macostita ahí abrazadita, sentado en su asientito, y al lado se sienta una persona mayor ya, un poquito envejeciente, con una chaqueta un poquito ya maltratada. Y él ve al estudiante que está ahí y le dice: su primer día de clase. Dice: sí, ¿está contento? Dice: no, al revés, estoy asustado. Dice: ¿pero y por qué? Dice: porque mi primer día es con el ogro. Con el ogro, sí. El profesor de matemáticas dicen que es un ogro. Dice: pero ¿y usted le tiene miedo a la matemática? Sí, no a la matemática en sí, es el profesor. Dice que el profesor es malísimo, que es un hombre difícil, que es un hombre complicado. Dice: pero no tenga miedo, a las matemáticas son fáciles, son un asunto de secuencia. Dice: sí, pero que me han hablado tan mal del profesor que yo estoy nervioso. Dice: y por casualidad usted sabe el nombre del profesor. Le dice: sí, fulano de tal. Entonces le dice: ese soy yo. Lo indisponen. Lo indisponen. Lo indisponen porque una persona tiene un concepto de sí y se lo vende a otro. Y ese otro lo compra sin haber tenido la experiencia, de haber tenido la oportunidad, sin haber tratado. Lo indisponen. En el trigo y la cizaña, la expresión interesante es que se sembró cizaña en el trigo. Y Jesús dijo: no la arranquen, déjenla crecer juntos. ¿Sabe por qué? Porque tiempo y fuego prueban todas las cosas. Lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que es mentira se secará, se caerá. Se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué trigo y cizaña? Porque muchas veces nos siembran cizaña.
un comentario, una palabra indebida, una palabra incorrecta hacia alguien que tú ni lo conoces ni lo has tratado, te indispone sin saber que esa persona realmente es así, pero porque tuviste una experiencia tú o una percepción que te la repitieron varias veces también. Cuando llega a ti, llega en un desvío desinformativo de 10ª generación. Ya son 10 personas que te han dicho diferentes versiones. Cuando llega a ti, es la versión número 10 que ha llegado. Te sembraron cizaña. ¿Cómo tú pruebas la cizaña del trigo? La diferencia es cuando el trigo madura, se pone dorado y se quebranta. Cuando el trigo, las baquetas llenan, se doblega. La cizaña, cuando el tiempo le pasa, se pone negra y permanece firme. Es diferente. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Abracen el consejo en este día. Nuestro Padre es Padre consejero. Un buen consejo puede darte buenos frutos y llevarte a buenos propósitos. Pero un mal consejo puede arruinarte la vida. Que Dios te dé entendimiento, como le dijo Pablo a Timoteo. Que el Señor te dé entendimiento de cada consejo que tú recibas, en cualquier aspecto que sea. No necesariamente tiene que ser espiritual. Pero como estamos en la iglesia, hablamos de consejos espirituales. Porque un consejo espiritual mal enfocado puede desviarte en todo. En todo. Un comentario dicho delante de ti como una indirecta viene y tú lo compras como consejo también. Hace unos años aquí vivimos una experiencia que yo no la quiero ni repetir. Un grupo de hombres de cierto nivel socioeconómico bebiendo, uno de los del grupo hizo un comentario y le dijo a su amigo: yo que tú revisara a tu hija más pequeña, porque como que no se parece mucho a ti. Bebiendo, estaban en chupi. El hombre cogió el comentario en serio. Empezó el rechazo con la niña y el rechazo con la mamá. El rechazo con la niña y el rechazo con la mamá. El rechazo con la niña y el rechazo con la mamá. Empezó eso a trabajarle en la mente. Llegó la hora y el día. Pasaron años en ese trato. La esposa sufriendo malos tratos, rechazos, maltratos económicos, la niña también, hasta que llegó la hora de irse de paseo para Estados Unidos y el papá dijo: esta es mi oportunidad, voy a hacerle una prueba de ADN para saber si es verdad que es mi hijo. Él le hizo la prueba a todos sus hijos porque se iban de viaje para Disney World a pasarse las vacaciones. Hicieron todas las pruebas de ADN. ¿Qué usted cree? Era su hija. Era su hija. Y cuando él vio ese resultado positivo, hija suya, no sabía dónde meterse, no sabía cómo pedirle perdón a la esposa, no sabía cómo tratar a la niña, no sabía cómo admitir su error. ¿Sabe por qué? Porque compró un comentario. Eso no me lo contaron, eso lo viví yo aquí. Y esa persona, cuando me contó su experiencia, me decía: pastor, yo nada más me paré así, le dije: pero tú sí eres estúpido. Al esposo. ¿Cómo tú pudiste hacerle caso a un grupo de bebedores, compañeros tuyos de parranda? ¿Sabe por qué? Porque la cizaña no respeta círculos. Hay cizañas en la alta, hay cizañas en la baja, y hay cizañas en la media también. Me voy a quitar del púlpito. Hay cizaña en la iglesia. Hay gente que envenena. Hay gente que si se tuviera que comer sus palabras se envenenaran ellos mismos. Cuidemos el consejo, hermano. Cuando usted oiga a una gente, dígale a Dios: fíltralo, Espíritu Santo, fíltralo, que pase por la sangre 7 veces, que el espíritu de discernimiento opere sobre mí, que yo discierna que es Dios que me está hablando. Y si eres tú, Señor, confírmame por otra voz, porque no me voy a mover si tú no me hablas por otra voz, Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano.
Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.